Recuerdo el instante con una claridad que me atraviesa como un cuchillo. Tomé el teléfono, con la ilusión de preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda. Quería escuchar su voz emocionada. Quería sentir que aquel momento, el más importante de su vida, también sería mío. Pero antes de que él hablara, Lena, mi nuera, me miró a los ojos con una sonrisa helada y me dijo: «Ya nos casamos ayer. Solo invitamos a las personas especiales». Esas palabras, esas malditas palabras, me golpearon como un balde de agua helada. ¡Personas especiales! Y yo, su madre, no era especial. ¿Entienden lo que significa sean escuchar eso de tu propio hijo? 3 años pagando su renta, 3 años comprando sus muebles, 3 años llenando su refrigerador. Y aún así, yo no era una persona especial. Me quedé allí, de pie en la sala de mi propia casa, con el teléfono pesándome como si fueran 1000 kilos. Max no me miraba. Bajaba los ojos, avergonzado, mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo misma había comprado para ellos. El vestido color rosa pálido que había elegido para la boda seguía colgado en mi armario. Inútil. Los zapatos nuevos. El sobre con el regalo de $1000. Todo preparado. Todo inútil. Y entonces entendí. Yo no estaba invitada. No era bienvenida. No era parte de su alegría. Lena sí lo estaba. Sus padres estaban allí. Sus hermanos brindaban con champán. Lo vi en las fotos que inundaron las redes sociales. Yo misma había dado $800 para el vestido de novia, que lucía orgullosa en esas imágenes. Pero yo no existía. Una semana después, la misma mujer que me había excluido de la boda me llamó con la voz temblorosa. «Renate, la renta está atrasada. El dueño nos amenaza con echarnos. ¿Olvidaste hacer la transferencia?» ¡Qué ironía! Después de condenarme al rincón del olvido, me buscaba como si nada hubiera pasado. Respiré hondo y le respondí con una calma que me sorprendió. «Lena, yo advertí que solo ayudo así a las personas especiales». Silencio. Silencio absoluto. En esa pausa podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Ella no entendía, o fingía no entender. Y en ese instante, algo dentro de mí despertó. Años de sacrificios, de humillaciones, de sentirme invisible, explotaron en una sola certeza. Yo había entregado todo, pero para ellos nunca sería suficiente. Ese fue mi golpe inicial. El momento en que descubrí que mi amor no valía nada para quienes deberían haberlo valorado más. Yo, su madre, no era especial. No era digna de estar en las fotos. No era digna de ser parte de la memoria de mi único hijo. Y lo repito, porque cada palabra arde como fuego en mi pecho. Yo, su madre, no era especial. Ese día, el mundo que había construido con tanto sacrificio se derrumbó frente a mis ojos. Y de entre las ruinas comenzó a nacer algo nuevo. Algo que todavía no entendía, pero que pronto cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche no lloré por tristeza. Nomber. Lloré por rabia contenida, por años de humillación que me había tragado en silencio. Cada lágrima era un recordatorio de cuánto había dado y de lo poco que había recibido. Me senté en la mesa de la cocina, con los papeles frente a mí. Recibos, transferencias, facturas. Y empecé a sumar. $500 de renta. Cada mes. Por 36 meses. $18.000. $200 de comida y suministros al mes. 7.200. Regalos de cumpleaños, de Navidad, de aniversario. 3.000. Emergencias médicas de Lena. 800. El préstamo del coche. 2.500. La reparación del aire acondicionado. 600. Los muebles de la sala. 1.200. Pausa. Silencio. El lápiz en mi mano temblaba. La cifra total se reveló ante mis ojos como un puñal clavándose en mi pecho.
$33.400. Lo repetí en voz baja, como si la magnitud del número necesitara encarnarse en mis labios. $33.400. $33.400. Todo perdido. Ese dinero no había salido de la nada. Number. Lo arranqué de mis ahorros, de la herencia que mi difunto esposo me dejó, de las monedas guardadas con paciencia para vivir mis últimos años en paz. Y sin embargo, lo malgasté en 2 adultos perfectamente capaces que me pagaron con indiferencia. Durante 3 años, yo fui el banco. Durante 3 años yo fui el sostén invisible. Durante 3 años fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la mujer que se sacrificaba para que ellos vivieran cómodos. ¿Y qué recibí a cambio? Una exclusión brutal, un lugar vacío en las fotos, una sonrisa falsa que me decía: solo invitamos a personas especiales. La rabia subía en mi garganta como un grito ahogado. No grité, no rompí nada, no insulté, porque mi ira no era de esas que se descargan en un instante. Era una ira silenciosa, una furia helada que se acumulaba, gota tras gota, hasta volverse imparable. Me miré al espejo aquella madrugada. Vi mis propios ojos cansados, mis arrugas marcadas por el tiempo y la entrega. Y detrás de esas marcas, vi algo nuevo. Una dureza que no reconocía. Una determinación que había estado enterrada bajo años de obediencia. Respiré hondo y volví a repetirlo, con voz baja pero firme. $33.400. Todo perdido. Pero en ese mismo eco, descubrí una verdad más fuerte. Lo perdido ya no volvería. Lo regalado jamás me sería devuelto. Pero lo que aún me quedaba, eso sí podía protegerlo. Y así nació dentro de mí una promesa, silenciosa pero poderosa. Nunca más permitiría que mi amor se confundiera con dinero. Nunca más entregaría mi paz a cambio de migajas de afecto. Nunca más sería invisible en mi propia vida. Mi ira no estalló en gritos. Se convirtió en un fuego lento, quemando cada ilusión falsa, cada excusa que me había contado a mí misma. Y en esas brasas comenzó a forjarse una nueva mujer, la que ya no daría todo por nada, la que aprendería por fin a decir no. Una semana después del golpe inicial, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla era inconfundible. Lena. Respiré hondo antes de contestar. Al otro lado, la voz que tantas veces me había hablado con dulzura fingida sonaba ahora desesperada. «Renate». «Gracias a Dios contestas. Estamos en un problema. La renta está atrasada. El dueño amenaza con echarnos. ¿Olvidaste hacer la transferencia?» Silencio. No respondí enseguida. Dejé que la pregunta flotara en el aire como una ofensa, como un eco absurdo, después de lo que había pasado. ¿Olvidé? No, Lena, no olvidé. Recordé demasiado bien cada billete entregado, cada cuenta pagada, cada sacrificio. Con voz serena, casi fría, respondí. Lena, ¿no recuerdas lo que me dijiste en mi propia casa? Solo invitamos a personas especiales. Renate, balbuceó nerviosa. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Y ahora vienes a mí? ¿Después de humillarme? La pregunta resonó en mi garganta con la fuerza de años reprimidos. ¿Y ahora vienes a mí? ¿Después de negarme un lugar en el día más importante de mi hijo? ¿Ahora vienes? Después de dejarme sola con mi vestido colgado en el armario, esperando una llamada que nunca llegó. ¿Ahora vienes? Como si nada hubiera pasado. El silencio del otro lado fue más elocuente que 1000 palabras. Podía escuchar su respiración acelerada, la máscara resquebrajándose. Renate, tú siempre nos has ayudado. Siempre has estado ahí. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras. Las mismas frases ensayadas que repetía cuando necesitaba algo. Una segunda madre. Sí,
Una segunda madre a la que se acude como si fuera un cajero automático. Entonces, con calma implacable, dije lo que jamás me había atrevido a decir. Lena, yo advertí que solo ayudo a las personas especiales. Ella se quedó sin aire. Podía sentir su desconcierto, su miedo. Esa frase era un espejo, el mismo veneno que ella me había lanzado, devuelto con precisión quirúrgica. No entiendo, titubeó. Siempre fuimos especiales para ti. Especiales, repetí con amargura. ¿Especiales para qué? ¿Para vaciar mis cuentas? ¿Para ocupar cada rincón de mi vida con sus caprichos? ¿Para tratarme como si yo fuera invisible? La rabia no me hizo gritar. Mi voz se mantuvo baja, firme, cortante como un cuchillo. Yo pagué tu vestido de novia, Lena. Yo pagué su luna de miel. Yo financié cada antojo, cada lujo. Y aún así, no tuve derecho a un lugar en esa boda. Eso es ser especial. Ella guardó silencio. Por primera vez, no tenía un guión aprendido. Por primera vez, sus excusas no servían. Renate, no fue así. Intentó. No me mientas. Interrumpí, alzando la voz por primera vez. Yo vi las fotos. Vi a tus padres sonrientes. Vi a tus hermanos brindando. Y yo no estaba allí. Yo no existía. El peso de la verdad cayó entre nosotras como un muro imposible de atravesar. Al otro lado, la voz de Lena se quebró. Necesitamos tu ayuda, dijo en un susurro. ¿Tu ayuda? Repetí lentamente, saboreando cada palabra. ¿O tu dinero? Silencio. Ese silencio me lo dijo todo. No me querían a mí. Querían lo que salía de mi bolsillo. Y entonces lo entendí con una claridad brutal. El amor que yo creía recibir era una ilusión comprada a cuotas. Mi cariño no valía nada si no iba acompañado de un cheque. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una temblorosa mezcla de liberación y de ira contenida. Esa fue la primera vez en muchos años que no corrí al banco. La primera vez que no pospuse mis planes para salvarlos. La primera vez que me elegí a mí misma. Y en ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. El punto de quiebre había llegado. La mañana siguiente amaneció distinta. No porque el sol brillara más, no porque el aire fuera más limpio, sino porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me levanté despacio, arrastrando mis pies hasta el espejo del baño. Allí estaba yo, los mismos ojos cansados, las arrugas marcadas por los años, el cabello desordenado por la noche de insomnio. Pero detrás de esa imagen conocida había algo nuevo, una chispa, una firmeza, un brillo que no recordaba haber visto en décadas. Me quedé mirándome largo rato, en silencio. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llorado en soledad, rogando cariño a cambio de dinero. No era la madre temerosa de perder el afecto de su hijo. No era la suegra complaciente que aceptaba humillaciones por un lugar en una mesa. Era otra. Era yo, pero despierta. Por primera vez, entendí que la herida más grande no me la habían hecho ellos, sino yo misma, cada vez que me negué mi propio valor. Por cada dólar entregado, había enterrado un pedazo de mi dignidad. Por cada sacrificio, me había borrado un poco más. Me apoyé en el lavamanos, cerré los ojos y respiré hondo. Y entonces lo dije en voz baja, casi como una confesión. Por primera vez, era libre, libre de la obligación de complacer, libre de la necesidad de comprar sonrisas, libre del peso de ser indispensable para quienes me trataban como desechable. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había contado billetes para ellos, donde había planeado sorpresas que nunca agradecieron. Pero aquella mañana no había cuentas ajenas que pagar, ni transferencias pendientes. Había silencio. Un silencio distinto. El silencio de la libertad. Tomé una taza de café,
El aroma era el mismo de siempre, pero el sabor era nuevo. Era el gusto de algo que llevaba años olvidado. El gusto de vivir para mí. Pensé en los viajes que nunca hice porque había que cubrir sus gastos. En los amigos que dejé de ver porque siempre estaba ocupada salvando sus emergencias. En los sueños que guardé en un cajón, esperando un algún día que nunca llegaba. Ese día comprendí que algún día había llegado. Ese día comprendí que no necesitaba permiso de nadie para ser feliz. Miré por la ventana. El mundo seguía igual. Los autos pasaban. Los niños jugaban en la acera. Los vecinos salían rumbo al trabajo. Pero yo lo veía con otros ojos. Era como si hubiera vivido con un velo sobre la cara y, al fin, lo hubiera arrancado. Me acaricié las manos. Esas manos que habían trabajado, que habían dado, que habían sostenido. Y me prometí a mí misma que a partir de ese instante serían manos que también recibirían, que también disfrutarían. Repetí de nuevo, con la voz más clara, más fuerte, como un juramento grabado en mi pecho. Por primera vez, era libre. Y esa libertad, aunque solitaria, aunque frágil, era el regalo más grande que jamás me había dado a mí misma. Ese fue mi despertar. Ese fue el inicio de mi verdadera vida. La calma de mis días recién nacidos no duró mucho. Una tarde, al volver del banco después de cancelar las transferencias automáticas, encontré 3 coches estacionados frente a mi casa. Mi corazón se detuvo un instante. Reconocí el de Max. Reconocí el de Lena. Y un tercero, desconocido, con placas elegantes que no auguraban nada bueno. Me acerqué lentamente. Desde la ventana vi movimiento dentro de mi propia sala. La sangre me hirvió. Ellos tenían llaves. Yo misma se las había dado confiando, creyendo que algún día me cuidarían como yo los cuidé. Abrí la puerta con decisión. Y la escena me golpeó como una bofetada. Max estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro, nerviosa, como un animal enjaulado. Y un hombre que no conocía revisaba mis documentos sobre la mesa del comedor. ¿Qué significa esto?, pregunté, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Los 3 se giraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, con esa urgencia manipuladora que ya conocía demasiado bien. «Renate, gracias a Dios llegaste. Necesitamos hablar. Este es el Dr. Fisher, abogado de familia». El hombre se acercó con una sonrisa falsa y una mano extendida. «Señora Richter, encantado. Sus hijos están preocupados por usted». No le estreché la mano. Caminé directo a la mesa y recogí mis papeles. «Estos son mis documentos privados. No tiene derecho a tocarlos». «¡Mamá!», intervino Max con ese tono condescendiente que tanto odiaba. «Estamos preocupados. Ha cambiado mucho. Cortaste las transferencias, no contestas el teléfono. Creemos que estás confundida». «Confundida». La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Lena se acercó fingiendo ternura. «Renate, cariño, quizá la soledad te esté afectando. A tu edad, los episodios de confusión son normales». Entonces entendí. No se trataba de preocupación. No era amor. Era un plan. Querían declararme incompetente. Querían robarme legalmente lo que no habían podido arrancar con lágrimas y chantajes. Me erguí. Mi voz salió firme, clara, más fuerte que la suya. «No estoy confundida. Estoy más lúcida que nunca. Y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo». El abogado Fisher intentó interponerse. «Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si consideran que sus decisiones financieras son dañinas». «¿Dañinas para quién?», lo interrumpí con una risa amarga. «¿Para mí o para sus bolsillos?».
Lena se encendió, perdiendo la máscara. Todo lo que tienes algún día será nuestro de todos modos. Solo queremos acelerar el proceso. Allí estaba la verdad, desnuda, sin adornos. Para ellos yo ya estaba muerta. Solo era un obstáculo entre su avaricia y mi dinero. ¡Basta!, grité con una fuerza que me sorprendió. ¡Salgan de mi casa, ahora! Max se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia. «Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos obligaciones, deudas. No puedes abandonarnos de la noche a la mañana». «¿No puedo?», respondí con la voz temblando, pero no de miedo sino de indignación. Llevo 3 años pagando sus rentas, sus comidas, sus caprichos. Les di $33.400. ¿Y todavía tengo que escuchar que no puedo? El abogado puso una carpeta sobre la mesa. Hemos preparado un poder notarial para que Max y Lena administren sus cuentas. Será temporal, hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta con ambas manos y la lancé directo al cesto de basura. El único poder aquí es el mío, y les ordeno una vez más. ¡Salgan de mi casa, ahora! Lena rompió en un llanto histérico. Max me miraba con odio, como si yo le estuviera quitando la vida misma. El abogado recogió sus cosas en silencio, con la resignación de alguien acostumbrado a perder batallas. Se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de quienes no saben escuchar un no. Antes de salir, Max me miró por última vez. «Esto va a terminar muy mal para ti. Te quedarás sola. No habrá nadie que te cuide cuando lo necesites». Tragué saliva. Dolió, sí, pero respondí con una claridad de acero. «Ya estoy sola, Max. La diferencia es que ahora es por elección, no por abandono». Cerré la puerta tras ellos, y el silencio que quedó en mi casa fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. El día del juicio amaneció gris. Me puse mi mejor traje negro, no como señal de luto, sino como armadura, porque aquel tribunal no era solo una sala fría con paredes de madera, era un campo de batalla. Al llegar, los vi. Max con un traje nuevo que seguramente no podía pagar. Lena de negro, como si fuera a un funeral. Quizá lo era, el funeral de lo que quedaba de nuestra familia. Y junto a ellos, un abogado experimentado, de esos que saben disfrazar la mentira con palabras bonitas. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz interior estaba serena. «Hoy no solo defiendes tu dinero, Renate. Hoy defiendes tu dignidad». El abogado de mi hijo comenzó con voz solemne. «Su señoría, la señora Richter ha mostrado un claro declive mental. Ha cortado repentinamente el apoyo económico a su familia. Ha instalado sistemas de seguridad por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de extraños». Cada palabra estaba medida para pintarme como una anciana loca y manipulada. Pero yo sabía la verdad. Llamaron a los testigos. Primero Lena. Su actuación fue digna de un Oscar. Lloró, fingió temblores en la voz. Su señoría, Renate siempre fue como una segunda madre para mí. Ver cómo se ha deteriorado, cómo se ha vuelto hostil y desconfiada, nos parte el alma. Silencio. La sala parecía conmoverse con sus lágrimas falsas. Entonces mi abogado, el señor Weber, se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Schuster, ¿puede decirnos la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero?» Lena parpadeó, incómoda. «Yo... siempre hablamos de muchas cosas». «¿Fecha exacta?», insistió Weber. Ella se quedó muda. «¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitarla?» «Fue una ceremonia pequeña. Y es cierto que cuando ella preguntó por qué no estaba invitada, usted respondió, ¿solo invitamos a personas especiales?». El rostro de Lena se encendió como una antorcha. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Qué contexto puede justificar llamar no especial
A la madre de su esposo, replicó Weber. La máscara de Lena comenzó a resquebrajarse. Luego fue el turno de Max. Mi hijo, ese niño al que alguna vez abracé contra mi pecho, ahora juraba decir la verdad, para traicionarme. Mi madre siempre fue generosa, declaró. Pero últimamente ha cambiado. Se niega a ayudarnos, nos ignora, está siendo manipulada. Cada palabra era como un puñal. Cuando Weber lo interrogó, el disfraz se cayó. Señor Richter, ¿sabe cuánto dinero le ha dado su madre en los últimos 3 años? No, no recuerdo. $33.400 le suena familiar. Max tragó saliva. Puede ser. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue la única respuesta. Ese silencio pesó más que todas sus palabras. Después, testigos falsos intentaron manchar mi nombre. Un vecino, diciendo que yo me comportaba extraño por instalar cámaras. Un supuesto doctor, insinuando que yo me negaba a chequeos. Todo se tambaleaba, hasta que llegó nuestro turno. Weber llamó a mis verdaderos testigos. Mi farmacéutico, que explicó cómo lo engañaron para firmar un papel que distorsionaba la realidad. El señor Summer, dueño de la ferretería, que testificó que yo misma gestioné con lucidez cada cambio de cerradura. Mis amigas del club de jardinería, que hablaron de mis conversaciones claras, de mis proyectos, de mi energía. Y luego, mi turno. Me levanté. Caminé hasta el estrado. Sentí cada mirada clavada en mí. Me sostuve firme, con la frente en alto. El abogado Weber me guió con preguntas. Y yo conté todo. Los 3 años de sacrificios. Los $33.400 entregados sin condiciones. El dolor de la exclusión en la boda. Las mentiras, las manipulaciones, las amenazas. Y cuando llegó el momento de decir lo que llevaba en el alma, lo hice fuerte, claro, sin temblar. No compré amor, compré una ilusión. La sala quedó en silencio. Sentí cómo esas palabras retumbaban en las paredes, en el aire, en los corazones de todos los presentes. Lena me miró con odio. Max bajó la vista. El abogado contrario intentó desestabilizarme en el contrainterrogatorio. Señora Richter, ¿no será que está siendo influenciada por sus nuevas amistades? Lo miré a los ojos y respondí. Por primera vez en años tengo amistades que me respetan sin exigirme dinero. Eso no es influencia, eso es libertad. En sus alegatos finales, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación, pero Weber lo desmontó con una sola frase. Lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que, tras años de abuso financiero y emocional, ha tenido el valor de decir basta. El juez se retiró a deliberar. 2 horas eternas. Cuando regresó, su rostro era grave, pero claro. Después de analizar las pruebas, dijo: este tribunal concluye que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades. Las evaluaciones médicas lo confirman. Sus decisiones financieras son racionales y legítimas. Una pausa. Mi corazón se detuvo. La solicitud de tutela queda completamente denegada. Había ganado. No solo el juicio. Había ganado mi vida de vuelta. El juez regresó después de 2 horas que me parecieron eternas. Su rostro era serio, impenetrable, y el silencio en la sala pesaba como una losa. Todos conteníamos la respiración. Con voz firme, leyó la sentencia. Después de revisar las pruebas y los testimonios, este tribunal concluye que la señora Renate Richter conserva plena capacidad mental y legal. Sus decisiones financieras son completamente válidas y racionales. La solicitud de tutela queda denegada. Silencio. Un silencio absoluto que se extendió como un eco por toda la sala. Podía escuchar los latidos de mi corazón. Podía sentir el aire cargado de tensión.
Y entonces, como si me quebrara por dentro, un suspiro escapó de mi pecho. No era un suspiro de cansancio. Era un suspiro de victoria. Me llevé una mano al rostro y mis ojos se humedecieron. No lloraba de tristeza. Lloraba porque había vencido. Porque después de años de humillaciones, de sacrificios invisibles, de silencios dolorosos, finalmente, alguien reconocía mi verdad. Volteé a mirar a Max y a Lena. Sus rostros eran máscaras de rabia contenida, de derrota amarga. Y aunque el dolor en mi corazón seguía allí, supe que no había marcha atrás. El juez se retiró. La sala comenzó a vaciarse, pero yo me quedé unos segundos inmóvil, disfrutando de ese instante único. Un instante en el que, por fin, no era la madre sacrificada, ni la mujer manipulada. Era yo, completa, digna, libre. Lo lograste, Renate. Susurré para mí misma, con la voz quebrada pero triunfante. La música imaginaria que sonaba en mi mente era suave, emotiva, como el himno íntimo de una mujer que recupera lo perdido. Era mi victoria. Una victoria que no se medía en números ni en cuentas de banco. Era la victoria de mi libertad, de mi dignidad, de mi voz al fin escuchada. Ese día comprendí que había cerrado un ciclo, y lo había cerrado en mis propios términos. Pasaron los días, y por primera vez en mucho tiempo, cada amanecer me pertenecía. Despertaba sin llamadas pidiendo dinero, sin sobresaltos, sin culpas. El silencio de mi casa ya no era una condena, era un refugio. Me encontré disfrutando de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros en la ventana, el simple hecho de caminar sin prisa por el parque, observando a los niños jugar, recordando cuando Max también lo hacía. Pero sin dolor, sin amargura. Fui a la peluquería, me regalé flores, volví a pintar después de años. Redescubrí mi reflejo en el espejo. No la mujer rota que ellos habían querido pintar, sino una mujer completa, que todavía tenía vida por delante. En voz baja, pausada, me repetía cada mañana: soy libre, soy dueña de mi historia. Comencé a viajar, a conocer rostros nuevos, a compartir con amigas que no pedían nada más que mi compañía. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificar en qué gastaba mi dinero o mi tiempo. Una tarde, sentada en mi balcón mientras el sol caía, lo entendí con claridad absoluta. El verdadero amor no se compra, ni con vestidos, ni con rentas, ni con sacrificios disfrazados de cariño. Le hablé al viento, como si hablara con cada persona que escuchara mi historia. El verdadero amor no tiene precio. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? El eco de mi voz se mezcló con la brisa suave, como un susurro de despedida y renacimiento. Ese fue mi renacer. No en un altar de iglesia, no en una sala de tribunal, sino en lo más profundo de mi corazón. Porque aprendí que la mayor herencia que puedo dejarme a mí misma es mi libertad.